Monolith. En español, Monolith también. Monolito, si lo hubieran traducido. Pero han preferido que no. Cosa que queda estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No podía despedir el año, no podía irme de este 2024 sin publicar otro Critimóvil, que es verdad que últimamente no, hace un montón de meses que no hacemos, porque como hago ese directo mensual, pues al final se van acumulando ahí las películas y nunca saco tiempo para hacer un Critimóvil. Pero bueno, para despedir el año así de sorpresa, tenía una película pendiente de 2022, esta Monolith, una película australiana con un presupuesto mínimo de unos pocos cientos de dólares, dirigida por Matt Beasley, con un guión de Lucy Campbell y protagonizada por Lily Sullivan, que es la única actriz que aparece en pantalla, aunque luego es verdad que hay otros actores que ponen su voz, ¿vale? A ver, esta película va a joderte la mente, ¿vale? Una película de ciencia ficción que va a joderte la mente. Esta crítica va a ser sin spoiler y luego con spoiler, cuando avise, ¿vale? De momento sin spoiler. Hay bastantes posibilidades de que cuando acabes esta película no te haya gustado. No, o sea, no te guste. Digas, no, no. A mí me ha pasado. He dicho, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿A dónde vas? Matt, chiquillo. Vale, ok. Da un tiempo. Tómate algo. Tómate un café. Bébete un vaso de agua. Sal un rato con los perros. Lo que sea. Piénsala. Repásala. Echa atrás y empieza a poco interpretar lo que has visto a partir de lo que crees que es el final. Ah, cuidado ahí. La cosa cambia. La cosa va cambiando. La cosa va encajando. Esta película es muy sorprendente porque uno no espera por dónde va a ir. Quizá uno espere que según se va haciendo cada vez más rara, tú piensas que, que va a tener un desenlace raro, pero no el desenlace que tiene, sino otro. Y al final es el impacto es tan grande que, que no, que no lo llegas a procesar, ¿vale? También es verdad que hay algunas cosas que, en cuanto a la historia, que yo todavía la he visto como hace una hora, más o menos, la he acabado. Hay algunas cosas que todavía no consigo cerrar bien del todo, ¿vale? Y que no consigo darle explicación, pero iré a la parte con spoiler, para si alguien la ha visto, intentamos debatir aquí que me contéis. Y si no la habéis visto, si queréis, cuando la veáis, volvéis a este vídeo y me decís, ¿vale? No he querido tampoco investigar mucho de explicación del final ni nada por el estilo. No me he ido por ahí. Entonces, paciencia, la historia se va contando poco a poco, la historia se va desenredando poco a poco. El argumento, una chica, una periodista, que interpreta a Lily Sullivan, ha tenido una movida con el periódico que ha publicado una noticia sobre un personaje y que finalmente se ha descubierto que las fuentes que ha utilizado no eran un bulo, no las verificó y entonces eso en cierto sentido ha como arruinado su carrera, al menos de momento, y ha tenido que pedir disculpas al periódico, etcétera, etcétera. Esta digamos que es la premisa de partida. Está bastante de moda, ¿no? Estas cosas también actualmente. Y entonces ha decidido hacer un podcast. Un podcast sobre misterio, sobre desapariciones, cosas paranormales y demás. Vale. Y de repente está haciendo, va a grabar el podcast y recibe un email con un número de teléfono, un nombre y una cita.
una frase, ¿vale? Una cita de una frase concreta. Y a partir de ahí se va a desenredar una historia que tiene ciertos toques que a veces no sabes si son de thriller psicológico, si son de elemento paranormal o si es de elemento de ciencia ficción. Hay una mezcla de estos tres ingredientes que es lo que hacen a la película muy interesante. Y es lo que os decía, que cuando tú piensas que uno de estos tres ingredientes es el que va a ser el que finalmente se va a llevar el gato al agua y el que va a acabar siendo el que se posiciona por encima de los otros dos para darle una explicación y un desenlace a la historia, resulta que no era tan sencillo. Resulta que no es tan fácil. Resulta que a lo mejor no ibas por ahí y hay otro elemento que se superpone al que querías. La historia se va desentrañando de una manera muy orgánica. Es una película que dura poquito, o sea, son 87 minutos con los créditos, es decir, 1 hora y 20. Va a lo que va. Hay una sola actriz en escena, que ahora hablaré de ella. Entonces tampoco no tiene nada de más, no tiene relleno, no tiene paja. De hecho, hay cosas que tendrás que intentar rellenar tú durante la película o después de la película para unir ciertos elementos. Muy interesante. Da que pensar. Mucho. Que al final, cuando la piensas, no te gusta. Ok, no pasa nada. No es una película para todo el mundo. Entendería perfectamente que pensases que es un poco tomadura de pelo. O que pensases que es una genialidad. O que pensases que, o sea, está tan abierta a interpretación, no a interpretación, sino es tan especial esta película que entiendo perfectamente a la gente que no le ha gustado y entiendo perfectamente a la gente que la ha puesto por las nubes, a ambas. No te va a dejar indiferente, al menos eso es lo que pienso, tanto para bien como para mal, o una u otra, ¿vale? No quiero contar nada más, al menos aquí, luego iré a la parte con spoiler. La interpretación, me parece, si la historia se sostiene y tú puedes conectar con la historia, no es gracias a la historia en sí, sino a la actriz protagonista. Maravillosa Lily Sullivan, absolutamente brutal, y cómo el crescendo de toda la película, de cómo empieza a cómo acaba, con una dirección muy centrada en ella, prácticamente en un solo espacio, en una casa, todo, prácticamente, con algunos elementos de dirección que me han gustado mucho, que es para contar ciertas historias del podcast, de repente nos vamos al lugar donde se está contando esa historia, de una manera muy onírica, de una manera muy especial a la hora de estar rodado, ya lo entenderéis cuando la veáis, y que también le dan cierto empaque. Pero Lily Sullivan está espectacular. Yo la había visto y me había gustado mucho en la última película de Evil Dead Rise, me gustó un montón, y yo creo, no sé por qué tenía apuntada esta película, porque yo os digo que esta película se incorporó hace poquito, en agosto a Filmin, pero es de 2022. Ya te digo, australiana, independiente, no conozco nada del director, entonces yo creo que la había apuntado por Lily Sullivan, pero no estoy demasiado seguro, ¿vale? De verdad, aunque solo sea por ver su interpretación, merece la pena. Y luego hay un montón como media docena, 6, 8 actores, actrices que prestan su voz. Porque hay varias conversaciones telefónicas y varios momentos de podcast, de grabaciones. Entonces ponen su voz. No ponen su cara ni su cuerpo, sino que ponen su voz. Y también están genial. Es una película que además que me da la sensación de que también es un cierto homenaje a la radio y a las historias que se cuentan en la radio. Y si esta película quizá, aparte de verla, estuvieras escuchando la historia, sería muy, muy, muy potente, porque realmente está muy bien contada a nivel de texto. Y es como si fuese una historia de terror contada en la radio durante 80 minutos. Así que también me ha gustado mucho esa parte. Pero ya digo, Lily Sullivan, espectacular. A nivel de dirección, ya he dicho que es muy, muy efectiva. En ningún momento se hace monótono que estemos casi en la misma casa. Es una casa grande, pero bueno, en el mismo espacio. Una dirección que prima mucho
los planos cortos de Lily Sullivan, que tiene algún que otro destello de recurso de película de terror, porque en cierto sentido ya os he dicho que tiene parte de thriller psicológico y está muy bien utilizado como tal. Hay algunas escenas en las que la tensión está muy bien conseguida. Visualmente tiene la fotografía es característica, tiene una especie de, como si toda la película tuviese cierto filtro azul, cierto filtro frío, que es verdad que en algunos momentos de la película desaparecen, sobre todo en esos momentos, os digo, de que están contando alguna de las llamadas, están contando una historia y entonces vemos un poco de esa historia que están contando y entonces cambia un poco el filtro, pero realmente, digamos que el 80% de la película, el 85% de la película, todo lo que tiene que ver con Lily y el personaje que interpreta, tiene ese filtro, esa fotografía azul que es característica, no la hace especialmente bonita, estéticamente hablando, pero sí que tiene toda esa pátina que le da una personalidad interesante. Todo ello desde un punto de vista de cine independiente. Repito, creo que ha costado menos de $500.000 esta película, dólares australianos. O sea que es nada y menos. Y realmente creo que tiene una factura técnica muy, muy, muy buena para lo que cuesta, ¿eh? Y por último, otro de los grandes pilares de la cinta, el sonido. No solamente por el tema de lo que os he dicho antes, de que parece que esto está como contado, como si fuese una historia de radio o un podcast y demás, sino porque la ambientación sonora, más que la música, porque la música, fijaos lo que os digo, sí que hay momentos, pero son más atmosféricos que musicales como tal. Yo ahora mismo no recuerdo ningún tema musical, si os digo la verdad. No recuerdo. Entonces, pero es muy importante porque hay cierto elemento en la película que necesita de esa atmósfera sonora y esos efectos sonoros para generar un montón de sentimientos, de sensaciones que ya iréis viendo a lo largo de la película. Escuchadla con cascos si podéis, por supuesto, porque además la experiencia va a ser mayor, o si tenéis un Dolby, un 5.1 o lo que sea, escuchadla así, pero si podéis con cascos, mejor que mejor, porque la experiencia va a ser el doble de positiva. Monolith, una película que es posible que te rompa los esquemas, es posible que esa rotura de esquemas te lleve a algo positivo o te lleve a algo negativo. Da igual, pero para 80 minutos que dura, yo al menos intentaría darle la oportunidad de ver si ese experimento cala contigo o no. Y si al final no cala contigo y al final acaba la película y dices, pues no me ha gustado, al menos creo que habrás visto un excelente ejercicio de dirección y un excelente ejercicio de interpretación por parte de Lily Sullivan. Así que 80 minutos no es nada para ello. Lánzate. Ahora, la parte con spoiler, ¿vale? Con spoiler. Alerta. Spoiler. Spoiler. Último aviso. Spoiler. Bien. ¿Qué es lo que os decía antes que no he logrado encajar? Bueno, el final, claro, cuando el final, de repente, la muchacha escupe el monolito, ¿vale? El ladrillo. Claro, ya eso dices, hostia, ¿qué está pasando? O sea, de repente dices, vale, ya no es un thriller psicológico con ciertos elementos un poco de conspiranoia, sino que ahora es algo real. Es decir, el monolito existe realmente y el monolito le acaba de salir de la boca. Es verdad que a lo mejor, por cómo son las historias, puedes empezar a relacionar el tema del monolito con la culpa o con los remordimientos o con esos fantasmas que uno carga, pero evidentemente, claro, cuando lo ves real, dices, espera. Y lo primero que yo pensaba es, vale, esto es un rollo extraterrestre o algo. Claro, cuando de repente rompe el monolito y se reconstruye y sale de él
un clon de ella, es como, espera, ¿dónde vas? Y todo lo que sucede después. Claro, yo he dicho, vale, mi interpretación es, pues efectivamente, cuando he dicho, vale, al principio he dicho, es un rollo extraterrestre que ahora lo que va a hacer es suplantarla. Por algo, no sé. Luego, claro, y entonces luchan, pelean las dos, una mata a la otra, se juega con la idea de no sabemos al final quién aparece o quién no aparece, si realmente la que ha muerto es una o la que ha muerto es otra. Se nos deja también con el final abierto de, al decir, voy a contaros una historia, irá a contar la verdad, irá a deshacerse de ese, ahora que ha matado, si es que realmente esta es la original, y ha matado a su parte negativa, a esa culpa, a esos demonios, a eso que tenía ahí que iba cargando, ahora va a contar la historia real y ahora va a contar que realmente fue ella la que hizo lo de los muebles, etcétera, etcétera. Va a ser ella, lo va a hacer, se queda abierto, cosa que me parece muy interesante también y que además acaba muy bien con la estructura circular, que es exactamente igual a cómo empieza. Y ahí también podemos hablar de lo que significa, de la culpa, de si al final somos incapaces de reconocer la culpa, a pesar de que hayamos enfrentado con ella y la hayamos matado, seguimos siendo incapaces de reconocerlo, en fin, todo ese tipo de cosas, que si los fake news, que si bla, 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 bla. Entonces, claro, al final es más metafórico de lo que parecía al principio. Entonces, esto es lo que a mí me ha descolocado, que al final es verdad que hay toques de ciencia ficción, pero al final es todo mucho más fantasía metafórica que realmente ciencia ficción, porque no creo que sea, no sé hasta qué punto es real la historia, más allá de lo que quiere contar como simbólico. Los monolitos son reales, porque también me he llegado a plantear, ¿serán reales? ¿No? Pero cuando el tipo este de la galería y la otra muchacha que le envía las fotos, los monitos están ahí. O sea, quiero decir, no es que ella se lo imagine, no se imagina escupiendo un monolito, no, el monolito está. El monolito está y sale en el momento en el que recuerda su pecado que había enterrado de la manera más, bueno, siendo una niña, pues probablemente no egoísta, pero sino había enterrado esa culpa muy hondo. Igual que le había enterrado el arte, la galería de arte, cuando dice que se alegró de que su hermano muriera. Igual que lo del abuelo, el tipo que llama diciendo que el abuelo de repente se encontró al que era su hijo, la culpa por haber sido eso, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, al final es más metafórico que otra cosa. Pero claro, sí, es más metafórico. Pero lo que está sucediendo de verdad. Es decir, realmente está sacando un monolito que tiene exactamente cada monolito está marcado por la persona, es decir, nuestra culpa deja marca en nuestro propio monolito, por eso todos son diferentes, eso es lo que he entendido yo. Lo que no llego a hilar exactamente es quién le manda el mail al principio. ¿Vosotros qué creéis? ¿Es la familia esta, la que fue falsamente acusada, la que le manda el mail, ya sea la madre o sea la hija, el Floramae me parece que se llama, algo así, la que le manda el mail y la que desencadena todo esto? ¿Porque es una fuente anónima? ¿O realmente también eso tiene que ver con algo simbólico y realmente no es nadie, o sea, y realmente no es alguien concreto, sino que quieren representar como que de repente el día menos pensado, por cualquier tipo de casualidad y elemento, va a hacer que todo se alinee para que al final salga la culpa? ¿Quién es? ¿Quién? Porque sería es mucha casualidad. ¿Es la madre? O sea, ¿es la familia esta la que se lo manda? ¿Con qué sentido? ¿Por qué ahora? Porque tiene que ver con que ahora, al haber sido acusada y al haber tenido que pedir perdón por lo que hizo, esta familia ve que es el momento ideal para acusarla y decir la verdad saldrá a la luz. Puede ser, pero no estoy 100% seguro. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es esta familia? ¿No? ¿Quién le deja el paquete en la puerta? ¿Quién le deja el paquete en la puerta? ¿Es esta familia que ha descubierto dónde vive?
por sus padres, porque evidentemente sabía que vivía ahí porque han trabajado ahí. ¿Es alguien de ellos? ¿O el paquete aparece ahí y es también, tenemos que jugar con el tema metafórico, simbólico que encierra la película? Eso es lo que me gustaría saber. ¿O hay otra cosa más allá? ¿O hay algo más allá que va más allá de, que va más hacia lo extraterrestre, sobrenatural, que es lo que pone en marcha todo esto? Esas son mis tres opciones. O que realmente es la familia, o que realmente es algo metafórico y no intentes encontrar explicación porque no la tiene, o es algo que escapa de lo y que se va a lo sobrenatural o paranormal o alienígena. No lo sé. Contadme. Igualmente, ya os digo, al principio a mí la película no me había hecho mucha gracia, pero luego de repente, cuando he ido encajando piezas y he ido entendiendo qué es lo que me querían contar, hostia, me ha gustado un montón. De verdad, he pasado de decir qué tomadura de pelo a decir, hostia, chapó, chapó. Así que nada, Monolith, que comentadme lo que queráis aquí abajo, vuestra opinión, si la habéis visto, si no la habéis visto, qué os pareció, cuál es vuestra interpretación. Y nada, yo seguiré de cerca a este director, perdón, a Matt Besseley y Lily Sullivan, absolutamente espectacular, la seguiré también muy de cerca. Monolith, película 2022, que es el año en el que yo me creía que estaba el otro día, en el directo fin de año, pero no, estamos en el 2024. Y mi último vídeo grabado y Critimóvil de este añito. Disfrutadlo. Feliz Navidad o feliz lo que sea cuando lo veas. Chao, chao.